El año es 1916. El mundo arde en la Gran Guerra, un conflicto sin precedentes. En el frente occidental, trincheras y alambre de espino se extienden desde el Mar del Norte hasta Suiza. Soldados viven en condiciones miserables, rodeados de muerte y destrucción. La guerra consume naciones enteras. Fábricas y civiles se movilizan, la propaganda llena las calles. En este infierno, ambos bandos buscan romper el estancamiento. Todo converge en una ciudad, Verdún. Verdún era mucho más que una ciudad. Era un símbolo poderoso para Francia, guardiana de la frontera y motivo de orgullo nacional. Perderla sería devastador. Los generales alemanes lo sabían, su plan: atraer a los franceses a una batalla de desgaste, usando Verdún como cebo. Lanzarían un asalto masivo con artillería, buscando desangrar al ejército francés. Así comenzó la batalla de Verdún, símbolo del horror de la guerra industrial. En los fríos primeros meses de 1916, el ejército alemán reunió en secreto una fuerza masiva cerca de Verdún. El plan, llamado Operación Juicio, era la obra maestra de Falkenhayn, un asalto devastador para quebrar a Francia. Más de 1.200 piezas de artillería, incluidas las enormes Gran Bertha, fueron ocultadas bajo camuflaje y listas para atacar. Todo se hizo con sigilo absoluto. El éxito dependía de la sorpresa. El ataque estaba planeado para el 12 de febrero, pero una tormenta de nieve forzó una tensa espera. La tormenta se había reunido. Solo faltaba que el cielo se despejara para desatar el infierno. El 21 de febrero de 1916, los cielos se despejaron sobre Verdún. Un cañón alemán disparó la señal y más de 1.200 cañones abrieron fuego, desatando el bombardeo más intenso de la historia. Durante horas, proyectiles, metralla y gas venenoso arrasaron las posiciones francesas. La tierra temblaba, los bosques desaparecían y las trincheras colapsaban. Los soldados franceses, atrapados y aislados, apenas podían resistir. Al cesar el bombardeo, la infantería alemana avanzó entre ruinas y cráteres, encontrando solo devastación y algunos defensores decididos. Algunos, como el teniente coronel Dryant y sus hombres, resistieron heroicamente, frenando el avance alemán y dando tiempo al alto mando francés. El alto mando francés fue tomado por sorpresa por el asalto alemán en Verdún, ya que había despojado al sector de artillería y hombres, convencido de que era un frente tranquilo. Los informes iniciales del bombardeo fueron descartados como exageraciones, y reinó la confusión a medida que la comunicación con el frente colapsaba. Los alemanes avanzaron implacablemente, capturando el fuerte Douaumont, la fortaleza más fuerte de Verdún, casi sin resistencia, lo que provocó conmoción en toda Francia. La caída de Douaumont obligó al general Joffre a actuar. Reemplazó el mando local con el general Philippe Pétain, un líder conocido por su habilidad defensiva y su cuidado por sus hombres. Pétain llegó en medio del caos y la retirada, pero inmediatamente se dedicó a reorganizar la defensa, rotar las tropas y asegurar la ruta de suministro vital a Verdún. Su primera orden fue clara: no pasarán, un grito de guerra que definiría la resistencia francesa en Verdún. Pétain encontró al segundo ejército francés en desorden, con la moral destrozada por la pérdida de Douaumont. Detuvo los contraataques imprudentes, insistiendo en líneas defensivas fuertes y un apoyo abrumador de artillería. «La potencia de fuego mata», declaró. Pétain reorganizó la artillería e introdujo el sistema Noria, rotando las divisiones dentro y fuera de la línea para evitar el agotamiento. Esta innovación significó que la mayor parte del ejército francés serviría en Verdún, manteniendo la defensa resistente. Su liderazgo tranquilo restauró la esperanza, y su famosa orden, «Coraje, los tendremos», electrizó a las tropas. Bajo Pétain, la defensa de Verdún se volvió sistemática e inquebrantable, transformando el caos en una resistencia decidida. Por un tiempo, fue el salvador de Verdún. Los alemanes, detenidos por la artillería francesa en la orilla oeste del Mosa,
Expandieron la batalla en marzo, apuntando a las estratégicas colinas de Le Mort-Homme y la colina 304. La lucha por estas alturas fue implacable, convirtiendo el paisaje en un páramo de lodo y cadáveres. Ambos bandos sufrieron pérdidas asombrosas mientras el control de las colinas cambiaba de manos en una brutal contienda de resistencia. A finales de mayo, los alemanes finalmente tomaron las cumbres, pero a un costo catastrófico en hombres y material. En lugar de desangrar a los franceses, los alemanes se encontraron atrapados en la misma guerra de desgaste que habían planeado infligir. El frente de Verdún se amplió, la matanza se intensificó y el final seguía sin verse por ninguna parte. Decidida a no repetir lo de Douaumont, la guarnición francesa en el Fuerte Vaux, liderada por el mayor Raynal, se preparó para un asedio cuando los alemanes atacaron en junio. La batalla se desató en pasillos sofocantes, con granadas, bayonetas y a manos limpias. Pero la sed se convirtió en el mayor enemigo de los defensores, después de que su suministro de agua fuera destruido. La súplica desesperada de Raynal por ayuda fue enviada por su última paloma mensajera, que entregó el mensaje antes de morir, un símbolo de la agonía de la guarnición. Después de una semana, con sus hombres muriendo de sed, Raynal se rindió. El príncipe heredero alemán honró su valentía al rechazar su espada y regalarle la hoja de un oficial alemán. La defensa del Fuerte Vaux se volvió legendaria, retrasando a los alemanes y costándoles muy caro. Fue un testimonio de la tenacidad y el sacrificio francés, resonando por toda Francia. Incluso en la derrota, los defensores de Vaux inspiraron a una nación a resistir. Tras la costosa captura de Fuerte Vaux, los alemanes lanzaron su mayor ofensiva en Verdún, usando gas fosgeno y avanzando hasta Souville. Por un momento, parecía que lograrían la victoria, capturando Fleury y alcanzando la superestructura del fuerte, desde donde divisaron Verdún. Pero los franceses, liderados por Nivelle, resistieron ferozmente. La llegada de la ofensiva británica en el Somme obligó a los alemanes a retirarse. La gran ofensiva alemana en Verdún había fracasado. En medio del terror constante, los soldados franceses luchaban por mantenerse física y mentalmente. La comida era vital, aunque a menudo llegaba fría y contaminada con barro. Cuando la comunicación fallaba, los corredores arriesgaban la vida llevando mensajes bajo fuego. Las palomas mensajeras, consideradas soldados, eran esenciales para enviar mensajes vitales. Pero nada levantaba más la moral que recibir cartas y paquetes de casa. Verdún dejó símbolos inolvidables. La trinchera de las bayonetas, donde rifles sobresalían del suelo como testigos mudos del sacrificio francés, y el casco Adrián, que protegió a los poilus bajo el fuego constante. El paisaje mismo cambió para siempre. Pueblos como Fleury-de-Douaumont fueron borrados, y hoy solo quedan capillas y postes donde antes hubo vida. El terreno, marcado por cráteres y silencio, es el recordatorio más poderoso de la ferocidad y el costo humano de Verdún. La batalla de Verdún fue una de las masacres más horribles de la historia. Durante 10 meses, franceses y alemanes lucharon en un infierno de desgaste. Más de 700.000 bajas, con más de 300.000 muertos, dejaron cicatrices imborrables. Los heridos sumaron cientos de miles, muchos marcados de por vida. Decenas de miles desaparecieron, tragados por el barro o la artillería. Verdún no solo cobró vidas, las borró, dejando familias en duelo y una herida que nunca sanó. Para comprender realmente el impacto humano de Verdún, debemos mirar más allá de las cifras abrumadoras y adentrarnos en la experiencia diaria del soldado común. Para el infante francés, conocido cariñosamente como literalmente el peludo, un término para un veterano duro y barbudo, la vida en el sector de Verdún era un descenso al infierno. No luchaban por territorio en ningún sentido significativo. Luchaban por sobrevivir a su rotación. El sistema Noria de Pétain, aunque salvó al ejército del colapso,
significó que la gran mayoría del ejército francés experimentaría en carne propia los horrores de Verdún. Cada soldado sabía que su turno en el horno llegaría, un periodo de 2 semanas de terror constante del que tal vez no regresaría. Las condiciones físicas eran casi indescriptibles. Los soldados vivían en un estado perpetuo de suciedad y miseria, acurrucados en trincheras embarradas y derrumbadas que a menudo no eran más que zanjas anegadas. El suelo era un mar revuelto de barro, tan espeso y profundo que podía arrancar las botas de un hombre o incluso tragárselo entero. Ese barro se mezclaba con los restos de la guerra y los cadáveres en descomposición. El hedor era insoportable. Las ratas, engordadas con los abundantes cadáveres, eran una presencia constante, correteando por los refugios y propagando enfermedades. Los piojos eran otra tortura, infestando los uniformes y cuerpos de los soldados, causando un picor incesante y una enfermedad conocida como fiebre de las trincheras. La tensión psicológica era inmensa y constante. El estruendo ensordecedor del bombardeo de artillería, un ruido que nunca cesaba ni de día ni de noche, destrozaba los nervios. Los soldados vivían en un estado de ansiedad permanente, siempre en alerta máxima, sabiendo que en cualquier momento un proyectil podía caer y vaporizar a ellos y a sus compañeros. Esto producía lo que se conoció como shock de las trincheras, donde los hombres quedaban catatónicos, temblando incontrolablemente o incluso enloquecidos por el puro estrés. Las cartas de los soldados de este periodo hablan de un profundo sentido de fatalismo, una sensación de que no eran más que engranajes en una vasta e impersonal máquina de muerte, sin control sobre su propio destino. Sin embargo, en medio de este horror inimaginable, hubo momentos increíbles de humanidad y resistencia. Los soldados forjaron lazos profundos de compañerismo, sabiendo que el hombre a su lado era el único que podía comprender realmente su experiencia. Compartían sus escasas raciones, se protegían mutuamente durante los bombardeos y se consolaban frente a la muerte. Esa camaradería era el pegamento que mantenía unido al ejército. Encontraban momentos de humor negro para sobrellevar lo absurdo de su situación y se aferraban a las cartas de casa como un salvavidas para su cordura. La historia del Verdún no es solo de sufrimiento, sino también de la increíble capacidad de resistencia del espíritu humano en las peores condiciones imaginables. El impacto de Verdún se extendió mucho más allá del campo de batalla, dejando cicatrices profundas y duraderas en las mentes de los supervivientes y en la sociedad en su conjunto. Los soldados que soportaron la lucha y tuvieron la suerte de regresar a casa, a menudo eran hombres cambiados. Cargaban con el trauma psicológico de lo que habían visto y hecho. El término shock de las trincheras fue un intento contemporáneo de describir una serie de síntomas que hoy entendemos como trastorno de estrés postraumático. Muchos veteranos sufrían ansiedad crónica, depresión, pesadillas aterradoras y una incapacidad para readaptarse a la vida civil. El ruido constante de los bombardeos dejó a algunos con temblores incontrolables o un estado permanente de agotamiento nervioso. Este coste psicológico no se comprendía bien en la época. Muchas autoridades militares veían inicialmente el shock de las trincheras como una forma de cobardía o simulación, en vez de una condición médica legítima. Aunque esa percepción empezó a cambiar al hacerse evidente la magnitud del problema, el tratamiento solía ser rudimentario o incluso punitivo. Para miles de veteranos, la guerra no terminó en 1918. Continuaron luchando una batalla privada y silenciosa en sus propias mentes durante el resto de sus vidas. Sus familias también soportaron la carga, luchando por entender y cuidar a hombres que habían regresado del frente como extraños, acosados por fantasmas que solo ellos podían ver. La batalla también tuvo un profundo impacto en la población civil, especialmente en Francia. Como el sistema Noria hizo pasar a una enorme parte de la población masculina por el infierno, casi todas las ciudades y pueblos del país se vieron afectados por Verdún. Las listas diarias de bajas publicadas en los periódicos llevaban un flujo constante de dolor a los hogares de toda la nación. La visión de los hombres con horribles heridas faciales en las calles era un recordatorio constante y chocante de la brutalidad de la guerra. La batalla se convirtió en un trauma nacional, una experiencia compartida de sufrimiento y sacrificio que quedó grabada en la memoria colectiva del pueblo francés, influyendo en sus actitudes políticas y culturales durante décadas. En última instancia, el impacto humano de Verdún
fue una desilusión fundamental con la propia idea de la guerra. Las nociones previas de gloria, honor y cargas heroicas de caballería se desmoronaron y fueron reemplazadas por la cruda realidad de la matanza industrial. Verdún simbolizó la futilidad y la locura de una guerra en la que las vidas humanas se gastaban como munición. Este trauma compartido fomentó un poderoso sentimiento antibélico en Francia y Alemania que influiría en la política a lo largo de los años 20 y 30. El grito de nunca más se convirtió en un eslogan común. La batalla dejó una cicatriz no solo en la tierra y en los cuerpos de sus soldados, sino en el alma misma de Europa. En el verano de 1916, la ofensiva del Somme obligó a los alemanes a desviar recursos de Verdún. La presión sobre los franceses disminuyó y la iniciativa pasó a sus manos. El general Nivelle planificó contraataques meticulosos, usando bombardeos rodantes y coordinación precisa. El 24 de octubre, los franceses recuperaron el fuerte Douaumont, símbolo de resistencia. Poco después, tomaron el fuerte Vaux y empujaron a los alemanes casi hasta sus líneas originales. Verdún terminó en diciembre. Francia recuperó su terreno, pero a un coste devastador. Verdún se convirtió en el símbolo supremo de la matanza sin sentido de la Primera Guerra Mundial. Para Francia, fue trauma y resistencia. Para Alemania, un fracaso catastrófico. El campo de batalla, con sus cementerios y el osario de Douaumont, es hoy un lugar de recuerdo y reconciliación. El apretón de manos entre Mitterrand y Kohl simboliza la paz europea. Verdún nos recuerda el coste humano de la guerra y la necesidad de evitar repetirla.